Imagínate despertarte una mañana y no poder ver. Abrir los ojos y ver todo negro. O sentir que el mínimo rayo de luz te causa un dolor indescriptible. Algo similar me sucedió a mí. Y en este capítulo te cuento mi historia de cómo fue sobrellevar una enfermedad que casi toma mi visión para siempre. Quédate con nosotros para aprender mi historia y cómo salir de esta enfermedad y especialmente cómo cambia tu perspectiva después de vivir una experiencia similar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast. El podcast para romper barreras y crear conexiones. Desde el Polo Norte para el resto del mundo con tus hermanos favoritos. Yo soy Brandon. Y yo soy Marlon. Bienvenido a mi people favorita, una nueva semana con tu podcast favorito. Espero que la estén pasando muy bien y como siempre de Rompiendo el Hielo les mandamos un fuerte abrazo. Exacto. Tú, que me estás viendo por ahí, un abrazote, un abrazo psicológico. Entonces, con eso vamos a entrar directamente al tópico, que por cierto, que hablando de abrazo psicológico, creo que requiere de... O sea, es un tópico bastante interesante, de bastante tacto, diría yo, porque nosotros hemos estado haciendo la pregunta últimamente con cuestiones que están pasando de salud, con personas conocidas, ¿no? Y ¿qué es lo peor realmente que a uno le puede pasar cuando uno está en un proceso donde uno siente que todo está bien y de pronto la salud se ve perjudicada? O sea, algo no empieza a funcionar o es algo muy repentino, ¿no? Porque tú sabes que hay gente que habla, por lo menos, ni yo lo quiera, alguien tiene un accidente, entonces pueden ser cosas que cambien completamente tu vida, pero cuando alguien se enferma también hay un punto donde la gente tiene que luchar con esa enfermedad, ¿no? Y creo que en unos capítulos anteriores hemos hablado mucho del tópico de tu enfermedad. Entonces yo me acuerdo, por supuesto, de toda esa fase. Fue un punto bastante emocional para nosotros. Yo quizá, y en parte eso es realmente el tópico de este capítulo. Queremos realmente, primero que la gente se entere y se informe de qué específicamente es lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo voy a dejar realmente aquí a Brandon a que realmente él cuente su versión y después yo lo voy a ver con el punto de mi punto de vista, pues, también. Claro. Y bueno, también algo muy importante es que si nos estás escuchando y bueno, estás padeciendo alguna de estas enfermedades y a veces no tienes nadie con quien hablar, por favor escríbenos. Bueno, yo voy a contar mi historia sobre todo esto. Fue una enfermedad que hasta son de hoy todavía, o sea, apenas hoy, 5 años después, le veo como el final de todo este trayecto, ¿no? Y sé lo complicado que puede ser los bajones emocionales y bueno, vamos a entrar a todo eso mediante el capítulo. Pero lo más importante es que no estás solo, hay gente como tú, hay gente que está pasando también por las mismas o situaciones muy similares y bueno, haciendo un grupo de ayuda entre todos nos ayudamos y salimos adelante. Y obviamente, bueno, con tu círculo cercano también. Entonces, vamos a contar un poco prácticamente qué fue lo que pasó, ¿no? Esto fue justo al principio de la pandemia, o sea, incluso antes de la pandemia. Comenzó más o menos alrededor de febrero 2020, ¿no? Y te digo, fue un día para el otro. O sea, me fui a dormir un viernes y el sábado en la mañana me despierto y siento que mis ojos están como raros y que cualquier tipo de luz, llámese solar o artificial, o sea, dolía. Era como sentir un impacto, como si te metieran un golpe adentro de la parte del ojo atrás. Entonces, claro, yo dije como que, verga, ¿qué es esto, no? O sea, y claro, después me veo en el espejo y mi ojo está rojo, pero rojo prácticamente sangre. O sea, muy similar a la conjuntivitis, um, conocido también en Venezuela coloquialmente como son chochera. Como la chochera. Pero bueno, vamos a dejarlo en conjuntivitis. Y claro, eso fue lo que asumí, pero generalmente la conjuntivitis tiene algo que el ojo se te queda como pastoso, o sea, es como Bueno, se pega. Porque tengo entendido yo que la conjuntivitis realmente es una infección. Entonces, a veces a la gente lo que se le forma es como una bacteria, Correcto. que es esa parte como pastosa. Que Pero se le da a hay uno. dos tipos de conjuntivitis, porque también hay de bacterias y hay virales. Sí, O sea, creo que que es es virus. viral. Ajá. Entonces, y cada una es diferente. Y bueno, vamos a entrar en esa parte porque eso fue lo que los doctores asumieron y te digo, fue todo un proceso. Bueno, pero el punto es que estaba muy sensible a la luz. Generalmente comenzó un solo ojo, creo que fue el derecho, y después progresó al izquierdo.
Entonces fui para lo que llaman aquí una walking clinic, una clínica donde prácticamente tú caminas, entras y ellos te atienden. Y te iba como un parche que tenía porque eso me ayudaba, o sea, al no ver la luz, medio me ayudaba, pero te digo, al mínimo rayo de luz me dolía. Bueno, basado en eso, el doctor me vio, me dijo, no, es una conjuntivitis viral, toma como que la medicina. Si tienes más emergencias o te sigue doliendo, ve a la emergencia en otro hospital. Porque eso es más o menos así la vaina en Canadá. O sea, no hay como que un solo hospital, sino que tienes que hacer como 50 vueltas para llegar a un especialista. Entonces, bueno, la vaina fue que igual seguía así, no se me curaba, tuve que ir al hospital a lo que llaman la emergencia aquí. Me llegaron, supuestamente está el experto de vaina del ojo, todo eso. Dice, no, también es conjuntivitis bacterial. ¿Ok? Me da otro ointment, o sea, un ungüento. ungüento. Un ungüento. La vaina como que me quitaba el dolor, pero esta es la parte importante de esta enfermedad. Que esta enfermedad es una inflamación del iris, es decir, una parte del ojo, y lo que llaman la pupila y la córnea se pegan. Es decir, la pupila se deforma. No termina siendo circular, mi pupila se deforma y es donde está el riesgo. Si no se cura, si no se trata a tiempo, si no se identifica bien, puedes perder el ojo. Incluso puedes llegar a estar ciego. ¿No? Hay casualmente, después que me da esta enfermedad, conozco personas que tienen casos similares que perdieron el ojo totalmente y la pupila, según la mamá de esta persona, dijo, se le ve como el estado de Florida. El estado de Florida es como una línea larga en forma de L. Como una L, sí. Sí. Entonces, bueno, pasando eso, ya me han mal diagnosticado 2 veces. ¿Y quién es lo que me salva aquí? Casualmente tenía una cita con mi optometrista, que mi optometrista en este caso era una latina, no me recuerdo, creo que es de Costa Rica. Costa Rica o Puerto Rico. Sí, uno de los dos países, no me acuerdo 100%. Y ella era oftalmólogo en el país, o sea, en Costa Rica o Puerto Rico. Y ella da con mi enfermedad y dice, esto no es conjuntivitis. Tú lo que tienes aquí es algo que se llama iritis o uveitis, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en eso más después. Pero el mensaje que quiero también dar es que no importa en verdad lo que digan los gringos o los americanos o norteamericanos, la medicina latina o de Latinoamérica es muy buena. Porque te digo, una latina fue la que me salvó el ojo. Por ella es que tengo visión. Estoy muy agradecido con ella. Incluso después de que todo terminó, yo le escribí una carta a ella. Porque en verdad, o sea, es mi héroe, pues, de cierta manera. Cuando 2 doctores canadienses, supuestamente hasta el experto, me maldiagnosticó. Y estuve muy cerca de perder el ojo. Incluso mi pupila se deformó permanentemente hasta que me operaron de cataratas. Sí, correcto. Yo me acuerdo por lo menos que en uno de los Sí. peores momentos, tú por lo menos no podías manejar para nada. O sea, me ha dicho, estabas casi que clínicamente ciego, pues porque las luces te cegaban, la luz del sol te cegaba. Y para los que no sepan, bueno, en Canadá nieva y cae bastante nieve. Y la nieve, siendo blanca, refleja mucho el sol. Entonces te queda completamente como un espejo en el ojo, pues. A mí lo que me parece bastante sorprendente, porque para que la gente más o menos se entere cómo es el sistema médico en Canadá, ¿no? A ti primero te atiende es el family doctor, o sea, tu doctor de familia, pero tu doctor de familia es un médico general, o sea, no es un especialista, ¿no? Entonces, en el caso de esto, lo que llama Brandon la walking clinic, la clínica caminante, sería como la traducción literal, ahí es donde están, como digamos yo, la casita de los doctores de familia, ¿no? Pero no llegas al especialista. El segundo nivel es el doctor de emergencia, porque generalmente uno espera que haya un profesional, llámese un especialista, porque todos son profesionales, pero un especialista en el área donde la persona tiene problemas, que está en guardia, ¿no? Por lo menos si hay una persona que viene con un accidente de ojo, hay un oftalmólogo en emergencia que fue la segunda persona que atendió a Brandon, ¿no? Y yo digo, o sea, ni el primero ni el segundo, porque el primero no estaba lo suficientemente entrenado. El segundo es el que a mí, para mí, yo digo, o sea, como tú, si estás acostumbrado a ver conjuntivitis todos los días, no sabes diferenciar eso y eres oftalmólogo, pues. Exacto. Y tenía la máquina, o sea, tú sabes, la propia máquina, el oftalmólogo, donde pones la barbilla, te prende la luz que duele que jode, porque siempre o sea, ¿cómo se llama esto? Te dilatan el ojo, entonces la pupila queda sensible y eso es una luz súper incandescente que te siembran en el ojo.
Claro. Entonces, que no, abre el ojo y que marico, que si llorando y vaina. O sea, te estoy diciendo que me duele la luz y me estás enfocando una luz, verga, en toda la pupila, pues. Bueno, aquí, y esto más que todo un mensaje para mi querido público de Latinoamérica y de habla hispana, de lo que sea, o sea, realmente o sea, de la gente que nos escucha, ¿no? Porque que es una cosa que ha pasado mucho las pocas veces que yo he ido y visitado Florida, aquí en Canadá también la gente que conocemos. El miedo del idioma evita que mucha gente llegue a cargos mucho más altos. ¿Qué quiere decir con esto? En el caso de por lo menos de nuestra oftalmólogo, perdón, de nuestro optometrista, ella realmente tiene entrenamiento de oftalmólogo. Tal vez las condiciones en su país fue lo que lo llevaron realmente a ella a venir para acá. Y logró conseguir algo similar, pero el talento sigue ahí. O sea, y es lo que estamos diciendo. Una persona con el equipo de optometrista logró conseguir algo que un oftalmólogo en emergencia, que debería tener todo el equipo, no logró conseguir. Claro. Y con eso lo que yo quiero dar, aparte de toda esta historia, que vamos a obviamente adentrarnos más, es que si tú estás ahorita en un país norteamericano, eres de habla hispana, de habla latina, tienes un talento increíble, eres un experto de tu país y te dicen, bueno, pero que te graduaste en XYZ país. O sea, les digo en serio, porque lo mismo me pasa a mí con ingeniería, lo mismo nos pasó a nosotros. Hay tanto talento desde el punto de vista y, o sea, de donde nosotros venimos, no solamente porque la educación es buena, sino adicionalmente eso, porque como a veces los recursos son bajos, uno es más inteligente tratando de resolver los problemas. Y la gente que yo he visto que ha logrado superar la barrera de, digamos, del idioma número uno y segundo, la barrera de entrar de nuevo a su profesión, brillan. Brillan porque es que la mentalidad es muy diferente. ¿Me entendéis? O sea, y en eso yo simplemente es un punto para que por favor se inspiren y échele bola, pues. O sea, ese es realmente el mensaje. Échele bola porque así como en el caso de mi hermano, alguien nos salvó porque tenía esa experiencia, pero no tenía la credencial en el país donde estaba trabajando, no quiere decir que igualito no hizo el factor y no le ayudó y no le salvó el ojo. Pues. Exactamente, porque claro, el gran problema que tiene Canadá es que desperdicia mucho talento, que es irónico porque tenemos una escasez de doctores, pero no permiten hacer una equivalencia. Alguien que tenga más de 15 años, así por ejemplo, haciendo oftalmología, no pueda ejercer simplemente porque no te graduaste acá. Claro. O sea, digo, hacer una equivalencia, hacer un examen. Bueno. Tal vez sabe más que vos y te enseña. Pero bueno, esas son las cosas. Es la realidad de vivir en este país. Por eso, entonces ahorita entrando de nuevo al tema, yo te quería preguntar por lo menos dos cosas. La primera es, porque yo más o menos me acuerdo, ¿hubo algún tipo de indicador o algo que te dijo, te avisó, como que, mira, ¿sabes qué? Parece que tengo esto. No, marico. O sea, te digo la verdad, nada. Es que fue día normal. O sea, te digo, yo estaba en aquel entonces, bueno, con mi ex, que no era la mejor relación. O sea, mucha gente o los doctores piensan que fue causa de estrés. Y esta también es una vaina de esta enfermedad. O sea, luego vamos a entrar en el detalle, pero, o sea, 50%, mitad de los casos, no tienen razón. No se desconoce la razón por la cual surge. O sea, surge de la nada. O sea, estamos hablando obviamente de la iritis, ¿no? De la iritis. Sí, surge la iritis. de la nada. O sea, es una enfermedad como que te puede venir y sufres, pues. Y la otra 50% son las enfermedades bastante fuertes. Puede ser transmisión sexual, puede ser enfermedades autoinmunes, puede ser un tipo de cáncer, puede ser un tipo de artritis. O sea, en cierto punto, también, que ya vamos a entrar en eso, o sea, me hicieron tantos exámenes que yo me sentí también como rata de laboratorio, la propia rata de laboratorio, porque era saca de sangre, exámenes de alergia, tuberculosis, o sea, de todo. Y por eso, en ese caso, perdón, perdona que te dejes ahí rapidito, pero en ese caso por lo menos no había un tratamiento continuo para realmente, digamos, porque, bueno, la conjuntivitis se cura rápido, ¿me entendéis? Pero Bueno, por lo menos en el caso de la iritis no había un tratamiento. claro, y es cuando viene. O sea, una vez que esto pasa, ¿no? Ya ella, mi ortometrista, ¿no? Ella sí me refiere al especialista de emergencia. Y veo supuestamente el especialista del más arrecho, según aquí, que el tipo ve todo lo que llaman Alberta del Sur. Y yo dije, ok, bueno, este tipo tiene que saber. Y el tipo sí sabía, o sea, sí es bueno, pero aún así esto fue lo irónico. O sea, lo que pasaba es que él me lograba calmarme la enfermedad y la enfermedad se trataba mediante esteroides. Para todos los que las personas han tomado esteroides y si no los has tomado, si tomas esteroides siempre hay una consecuencia, casi siempre. Los esteroides te ayudan, pero se llevan algo. Generalmente, si te lo tomas oral, te hinchas, te infla el cuerpo por alguna razón. En el caso de los ojos, causa cataratas, puede causar glaucoma, que es mucho peor que una catarata. En mi caso fue cataratas.
al uso prolongado. Entonces, me pasaba a mí? Y aquí también cuando me empezó a afectar mentalmente. O sea, bueno, de nuevo, ya en este punto rompo con mi ex, estoy mal mentalmente por ese lado. Todavía no comienza la pandemia, pero está justo a puntito. O sea, pero ya yo estoy lo que llaman en disability. Estoy fuera de mi trabajo porque no puedo manejar, no puedo ejercer mi trabajo. Porque mi condición del ojo era más o menos grave. Bueno, no era más o menos, era bastante grave. Sí. Y la forma en la que se cura es mediante gotas dilatantes muy fuertes, esteroides y algunos ungüentos que no recuerdo qué hacían. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, no, que hay dos cositas rapiditas que quería corregir. Por lo menos cuando tú dices estaba mal mentalmente, no lo malinterpretes, simplemente lo que quiere decir que no estaba en el estado mental adecuado. O sea, porque por supuesto hay un estrés y una presión. Claro, bueno, y estaba deprimido porque, bueno, había recién roto con mi pareja en Claro, aquel claro. entonces. Pero Es lo que simplemente me para refiero. evitar malas interpretaciones. Y la segunda cosa también es que cuando hablamos de disability, es una discapacidad. O sea, estás como catalogado médicamente como una persona con una discapacidad. Exacto. Y me da lo que llaman un pequeño break del trabajo. Mi salario era subsistido, ¿no? Subsidiado. Subsidiado por el gobierno de Canadá, en este caso, el gobierno federal, que es un proceso bastante interesante y me costó hacerlo porque no podía leer. Entonces, bueno, vamos a volver cómo estaban mis ojos. Con estas gotas dilatantes, para darle una idea, si han ido a cualquier examen de ojos, generalmente ustedes se las echan y les dura, no sé, ponete 3, 4 horas y empiezas a ver la normalidad, o sea, tienes sensibilidad a la luz. Bueno, estas gotas eran tan fuertes que si me las echo hoy, no se me quitaban hasta en 2 semanas. No importa cuántas usaba, o sea, una sola gota dilataba el ojo por más o menos 2 semanas. O sea, te imaginas la intensidad de que era. Entonces, bueno, cada vez que el ojo volvía a la normalidad, ellos decían, bueno, ok, ya está bien, quítatela. Inmediatamente el día siguiente me volvía a tener otra reacción. Ese momento de nunca poder parar la enfermedad me causó mucha ansiedad. Y en ese momento también empezó a dar el COVID. Entre este periodo, como te dije, ya mezclado todo lo que venía atrás con mi condiciones mentales, mi depresión, pues, en verdad fue donde tuve mis primeros ataques de pánico. Porque, claro, o sea, era el ojo y era COVID también. Entonces dije como que, ok, puedes tener una enfermedad y, bueno, tú sabes que al principio de COVID decía que si tienes una manera autoinmune era más preocupante, más riesgo, todo eso. Entonces eso me metió mucho miedo y tuve mi primer ataque de ansiedad donde yo en verdad, te digo, sentí que dejaba de respirar. O sea, yo sentía como que respiraba, pero que el oxígeno no me llegaba a los pulmones, que me estaba ahogando. Y bueno, ahí estaba solo en mi cuarto, o sea, vos tenías que trabajar, no te querías despertar, mami y papi no estaban acá porque, bueno, no vivían en el país. Entonces, claro, fue difícil, simplemente, o sea, es complicado sobrellevar porque, claro, en un punto dices, ¿qué hago? ¿No? No estoy trabajando, no tengo interacción con nadie, la gente ya está en lo que llaman el lockdown, nadie puede salir, pero yo estuve primero que todo el mundo. No podía ni siquiera caminar porque yo salía, o sea, tenía que ponerme unos lentes oscuros, súper, súper oscuros, y igual miraba para abajo con gorra y todo. Porque me acuerdo que yo salí sin lente, marico, y lo que vi fue blanco. O sea, la dilatante era tan fuerte que lo que vi era blanco. O sea, no veías ni siquiera la calle. Yo dije, o sea, es que no veo. O sea, por eso, por obvias razones no podía manejar, pues, ni podía trabajar, porque bueno, yo trabajaba con montacarga y usaba la computadora. No podía leer, no podía usar mi teléfono. La forma en que yo veía mis mensajes, y suena cómico, era como lo que hacen los viejitos, pero bien viejitos, que ponen la letra como a 100 y así. O tenía que hacer screenshot y darle zoom solo para leer una palabra. Gracias a Dios podía ver televisión y podía medio jugar, pues, o sea. Y eso fue mi salvación. Y lo he dicho antes, o sea, hubo 2 personas que me ayudaron mucho durante este proceso, que los conocí por internet, son amigos hoy en día, los quiero demasiado, porque yo todavía no sé si ellos saben lo que ellos me salvaron, ¿no? Ese momento de que como no podía hacer absolutamente más nada, ellos me escribían y decir, hey, vamos a jugar, y era el único momento donde yo me sentía conectado con alguien. Porque tú trabajabas, entonces la casa estaba solo a 8 horas. Literalmente mi vida consistía de acostarme tarde porque jugaba hasta las 3 de la mañana, me paraba, no sé, 1 de la tarde a jugar todo el resto del día porque no podía hacer absolutamente más nada. No podía leer, no podía salir, no podía manejar. Entonces, ¿qué hacías? No. Sí, bueno, terminabas haciendo como... Bueno, menos mal que entre comillas, digamos, era un escape.
Tanto, porque bueno, para la gente que no es gamer, como dice uno que no le gusta jugar videojuegos, si hay un factor social que es bonito cuando uno juega, porque igual tú escuchas a la persona y estás en una conversación con alguien aparte, ¿no? Como, digamos, estas personas vivían en zonas horarias diferentes, cuando uno estaba, digamos, en el horario de trabajo, en mi caso por lo menos, ellos podían jugar porque estábamos en continentes diferentes. Y adicionalmente a eso, tienes la ventaja de que no estás solo, no te sientes solo, porque especialmente en el lockdown, yo, sin entrar en mucho detalle, porque eso da para otro capítulo, pero cuando estábamos en el COVID, yo por lo menos trabajo en un laboratorio, tienes que estar físicamente en un laboratorio para poder trabajar, llegó un punto donde también me dieron mi layoff y todo lo demás, pero ahí fue, digamos, que yo pude estar más tiempo contigo durante el proceso de la enfermedad, y yo, por supuesto, pedí un montón de días para la parte de las citas y otras cosas más Claro. para ayudarte, por supuesto, porque no podías manejar, pues. Ni en ese momento creo que nuestros padres ya no estaban tampoco viviendo con nosotros. Entonces, era como que yo también agarré mucho de esa carga inicial, obviamente con mucho gusto, pero de tratar de ir primero a las primeras citas, porque ¿qué es lo más complicado que por lo menos yo sentía, ¿no? Y era que cuando tú tienes una enfermedad, por supuesto, lo más difícil de todo es que no sabes si te puedes curar o no, porque cuando tú no la entiendes, es diferente de una gripe. Uno dice, ah, es una gripe, se va a pasar. Pero cuando es una enfermedad que especialmente viene repentinamente, tú dices, ajá, esta vaina, ¿cómo se digiere? ¿Por dónde pasa? ¿No? Y yo me acuerdo que cuando yo te acompañaba a la cita, porque nos sentábamos los dos con el doctor, al que yo llamo ahorita, como decís vos, o sea, no era el súper experto de, Sí. de todo el estado, pero lo vamos a llamar Ten Chin Han, porque el tipo tenía un tercer ojo, no, hombre. Veía tanta gente que tenía un tercer ojo, que a la larga tú empiezas a como tú también tienes tus inseguridades y tú empiezas a buscar para la gente que es la familia de la persona que tiene el problema, tú empiezas a buscar de donde sea, empiezas a buscar cualquier vaina para ver de dónde hay una solución, si hay algún tipo de otra fuente, si puede ser una vaina que pasa debido al ambiente, que si a lo mejor no es, que técnicamente medio, por lo que yo me acuerdo, si era una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque es tu propio cuerpo atacando una parte específica. Yo decía, mierda, de todas las partes del cuerpo, ¿por qué coño va a atacar el ojo? Pues. Y Sí. bueno, aquí es una pregunta bastante personal, ¿no? Pero por lo menos a mí, yo siento que si yo tuviese, uno habla de los 5 sentidos, ¿no? Pero uno dice, verga, si yo perdiera algún sentido, ¿cuál sería el que más me pegaría? Yo digo, mierda, o sea, ok, degustar la comida, sí, sería, porque en COVID, a mí me dio COVID, bueno, a nosotros nos dio COVID, Sí. Y perdimos el olfato. y uno pierde el sabor, ¿no? Y dije, verga, ok, es raro, pero no es tan feo. Sí, porque igual puedo comer. Esa es la vaina, tú puedes comer. Te digo, o sea, yo lo digo de esta manera. La gente que es ciega o que pudo ver y perdió la vista, marico, tiene todo mi amor, pues. Porque es muy difícil. O sea, para mí hay dos sentidos que me dolería más perder. Y uno es la vista y el otro es el oído. Porque, o sea, no puedo escuchar música. Y escuchar música es algo que hago a diario, pues. Pero la vista, te digo, casi perderla me dio... O sea, tengo que usarla para en verdad ver lo mejor del mundo. Fue lo que más aprendí en esta parte, pues. Porque, te digo, es muy complicado. Es que incluso, tal vez no creo que ni siquiera es imaginable. Que eso es lo más complicado. O sea, tú te tratas de poner en los zapatos de alguien más, pero no puedes. Porque es que es una experiencia muy única, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo tú le explicas a alguien, hey, mi vista se fue nublando poco a poco, donde en un punto no podía ni ver en la noche? O sea, yo en la noche, la luz de los carros era tan brillante que no podía manejar porque cruzaba mi campo visual y no me dejaba ver al frente. O sea, es raro, pues, posiblemente no lo captes. Claro, y hay una cosa también que tú dijiste, y eso sí lo quisiera que me lo explicaras, porque, o sea, obviamente uno cierra los ojos y puede sentir o entender lo que es no ver. O sea, si te pegas las pupilas con cinta plástica y querés experimentar, ¿verdad? Lo puedes hacer, no lo recomiendo. Por favor, no sean noticias de internet de esa forma. Pero la otra vaina es, porque tú decías, la luz te hacía doler, pero ¿cómo la luz te hace doler? Sí, o sea, te digo, no te lo explico. O sea, estoy tratando de pensar como que algún ejemplo, pero, o sea, no hay otra forma de explicarlo. En verdad se sentía como si te metieran agujas adentro del ojo.
Por eso la vaina, porque a veces el dolor de cabeza te puede dar aquí, pero era como adentro, era como, porque era atrás. Es raro, ¿me entiendes? Pero te digo, era una vaina que la verga sufría. Por ejemplo, ahorita tenemos las luces aquí, ¿no? Las luces del podcast. Esta vaina me hubiera matado. No. 100%. O sea, te digo, o sea, era una vaina que yo siempre tenía que estar así, la luz del baño. Entonces, claro, y también estás muy sensible. Yo sé, ahorita me puedo reír de eso, pero por ejemplo, a veces uno hacía comentarios y claro, uno se sentía mal porque digo, verga, pero es que no quiero estar así. Porque, claro, antes yo prendía las luces y comía mi desayuno para el trabajo, por ejemplo. Y no, ahora siempre es con oscuridad. O sea, tengo que estar más en oscuridad. Me siento más cómodo en oscuridad. Porque mis ojos quedaron igual un poco como sensibles, de cierta manera. Entonces, es eso. Es que hay tantas cosas. Me acuerdo estar en citas y casi tener un ataque de pánico. Y me acuerdo que por alguna razón mis amigos que hizo online me escribió en ese momento y me tiró un chiste, no sé, de cualquier vaina, pues. Y me hizo reír, marisco. Y yo me acuerdo de decirle como que, chamo, tú no sabes lo que me acabas de hacer ahorita. O sea, estaba a punto de como quebrarme y llorar acá. Y tu chiste me salvó, pues. O sea, literalmente me hizo como que volver a centrarme, ¿no? Pero te digo, fue un proceso de muchos largos. Incluso ese doctor, ese no fue el con el que terminé. Resulta que había un doctor más arrecho. O sea, el Kaiosama, pues. Entonces me envían a ese doctor y ese es el como que me mantiene y me manda a hacer una medicina que se llama el Metotrexate. Que bueno, para la gente que no la conoce, es una medicina altamente fuerte. No es exactamente un esteroide, pero es una medicina para enfermedades autoinmunes, más o menos que todo cáncer de alto nivel. Artritis de muy alto nivel también. Sí, creo que el término es un inmunorepresante. O sea, es como Exacto. que Un reprime inmunosupresor. un inmunosupresor, exacto. Porque Exacto. lo que hace es que, lo que me acuerdo de lo que dijo el señor, era que la medicina lo que hace es que naturalmente, por lo menos cuando uno se enferma, uno saca plaquetas y vainas así que atacan las cosas, ¿no? Este de aquí no, este te dice, no lo hagas porque es tu cuerpo, no ataques tu cuerpo. Y yo sé que por lo menos para la gente que tiene enfermedades autoinmunes, véanse por lo menos el lupus es una, ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de enfermedades también de transmisión sexual y vainas así. Entonces les dan ese tipo de medicamentos para que la reacción sea más baja, pero al mismo tiempo, veámoslo así, si estás suprimiendo tu sistema inmune, o sea, hubo una enfermedad que en un tiempo era muy famosa por eso, se llamaba, o se llama todavía, SIDA, ¿me entendéis? La gente obviamente, concha, le puede morir porque tus defensas son muy bajas, pues. Exactamente. Y no solo eso, sino que también después de que me hicieron todos los exámenes de laboratorio, y les digo, muchachos, me testearon cáncer, una muy popular, si han visto Doctor House, sarcoidosis, artritis, tuberculosis, o sea, millones de enfermedades, vainas de alergia, todo, y todo vino negativo. Gracias a Dios, estoy obviamente contento por eso. Entonces, claro, estaba como que, ok, estoy en el 50% donde no sabían qué era, pero era lo que llamaban, era recurrente y era extremadamente frecuente. Entonces, es decir, salía inmediatamente y salía y se repetía. Entonces, era un caso súper extremo. Mediante todo eso, bueno, mis ojos se deterioraron y me operaron de catarata. Algo también que costaba mucho de esta enfermedad es que, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien con una enfermedad, lo que llaman enfermedad crítica en Canadá, critical illness, ¿no? Llámese un cáncer, llámese diabetes, la gente las entiende. Pero en este caso yo siempre tenía que explicarla porque no se conoce la enfermedad tanto. A pesar que hay bastante gente que la padece. Te creo que estaba leyendo, creo que fue Mila Kunis supuestamente que también padece de esto. Incluso ella ha ciegado un ojo. No sé si es verdad, eso fue lo que medio investigué y yo dije, coño, me pareció curioso. Pero, o sea, te digo, es complicado también cada vez que te pregunten, ¿pero qué es eso? O sea, y yo sé, está bien, es parte de la curiosidad, pero en un punto cuando tú estás sufriendo o la estás pasando muy mal, no quieres explicar, marico. Tú lo que quieres es apoyo, de cierta manera, ¿no? Y eso también costaba mucho, siempre explicarla, ¿me entiendes? Esa es desgastante. Incluso voy a poner la foto aquí de un libro que yo compré, que conseguí aquí en Canadá, de alguien que prácticamente lidió con esta enfermedad, hizo un grupo de ayuda, un grupo donde la gente se puede comunicar para estar en contacto con personas que están padeciendo lo mismo. Te digo, algo que quiero volver a traer es lo de la pupila. Mi pupila se deformó. Y claro, me decía como que algo cool, pero mi pupila en verdad se veía como Mickey Mouse. O sea, no era el círculo, sino que tenía 3 círculos. Y cuando la dilataban era peor.
Ya está bien porque me operaron de catarata, entonces quitaron el lente. Y gracias, pero este ojo todavía si me lo presionan me duele un poco. Y eso ya va a ser permanente. Pero tengo que tener mucho cuidado con los golpes en la cara porque puede causar hemorragia. Por eso como que golpes, deportes tan extremos, realmente no lo hago. Pues. O si estoy usando ligas en el gimnasio para hacer un ejercicio, trato de buscar alternativas porque la liga si se te suelta puede ser peligroso para mí. Entonces, es eso como que ya me he adaptado a vivir con esto. O sea, uso lentes por esta razón. Yo no puedo leer de cerca. Y cuando lees, o sea, no puedes mover los ojos. Mucha gente mueve los ojos cuando lee con lentes. Yo en mi caso, yo tengo que girar mi cuerpo porque lo que llaman mis lentes son bifocales. O sea, la prescripción aquí es diferente a la prescripción acá. Porque leo, este me ayuda de lejos, que bueno, no lo necesito, entonces casi no tiene nada. Pero de cerca, para leer mi iPad, por ejemplo, es otra cosa. Pero si hago aquí, por ejemplo, aquí veo totalmente todo borroso, porque es una prescripción. Sí, claro. Es un lente multifocal, pues. Exacto. Pero vamos a cerrar también porque ya se nos estamos quedando corto de tiempo. Pero, ajá, ¿cómo fue que empezaste a mejorar realmente? Y bueno, porque obviamente ahorita no te ves como que tienes un problema, ¿no? Y esa es otra cosa también importante, ¿no? Hay personas que desafortunadamente no pueden salir, pero por lo menos tú ahorita que pasaste por esa experiencia, yo quisiera saber cómo saliste y cómo te sientes ahora y qué te ha ayudado, pues obviamente, ¿verdad? Siendo no, digamos, haber sobrepasado esa fase de tu vida, pues. Claro. O sea, te digo, hay mucho. Y este capítulo se puede dar por mucho porque al menos no entramos en la parte de la dependencia. Yo llevo viviendo solo desde los 17 y ser dependiente, ya sea de que tú me ayudes a llevarme a mis citas, todo eso también costó porque me sentía como una carga, ¿no? Y eso también es algo que cuesta mucho sobrellevar, pues. Pero bueno, en verdad, ¿cómo fue que empecé a mejorar? Tuve que buscar un doctor privado, lo que ya más o menos si vemos toda mi vida, yo tuve también un problema en mi infancia donde la medicina natural o alternativa, como se conoce, me salvó la vida una vez y volvimos a crear en ella, pero aquí como en Canadá también hay bastante gente falsa, gente que abusa de la bondad de la gente o de la inocencia. Nos tuvimos varios chascos, pero bueno, a la larga conseguimos al doctor que me lo trajeron en la vida 2 veces, una por mi manager y una fue que la encontró mi papá. A la segunda vez yo dije, yo me voy con todo. Cuando dicen medicina privada en Norteamérica, eso es caro. Es plata. Y en ese punto de mi vida yo dije, ¿sabes qué? Yo soy católico, yo creo en Dios. Y yo dije, Dios proveerá. Eso fue lo único que me dije a mí mismo. Y que yo voy a hacer esto. Si me tengo que endeudar, ahí veo después cómo saco la plata, Dios proveerá. Y muchachos, les digo, cuando lo hacen de corazón, Dios provee. Dios proveó. No sé si debería decir el monto, pero fueron en los miles de dólares, vamos a decirlo así. Digamos que en ese momento fueron un monto que definitivamente podía cambiar, o sea, podía cambiar la vida de alguien. Sí, yo por lo menos, exacto, vamos a decirlo así, son momentos que definitivamente definen un punto importante en tu vida desde el punto de vista monetario. Por lo menos, no es el caso de este capítulo, pero yo también tuve uno así donde yo básicamente perdí dinero que pudo haberse usado perfectamente para comprar una casa, pues. Exacto. O sea, no completa, pero por lo menos la inicial, por si acaso, no es punto real. Exacto, esa es la mejor forma de verlo. O sea, el punto fueron, vamos a decirlo, en los miles de dólares, no voy a entrar en específico. Bueno, yo soy inteligente con la finanza también, gracias a ti, gracias a mi papá. Hubo formas de manejar la deuda, pero el punto es que es una deuda que yo creo que si a alguien le clavaran hoy en día, no la aguantaría. Bueno, yo sé que estadísticamente una deuda de $500 en Estados Unidos ya te puede poner en bancarrota. Bueno, esta era muchísimo más, $500. Mediante ese doctor, él en verdad dar con la razón que es una infección, un tipo de alergia muy rara a lo que llaman bedbugs o ácaros en la cama o pulgas. Yo soy alérgico a ese tipo de insectos. Se encontró. Entonces cualquier tipo de insecto que me pique tengo que ir con él, pero mediante... el proceso fue el siguiente. Primero fue ver la causa de la enfermedad. Y de nuevo, rata al laboratorio. Miles de exámenes de sangre, exámenes de saliva, de toda vaina. Después de eso fue, resulta que es una infección. El tipo encontró, esto no es algo autoinmune, esto es muy bueno, es una infección. Ahora tengo que ver qué tipo de infección es. Otro serie de exámenes para ver qué tipo de infección era. Y el tipo dio, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que se llamaba Bartonella o Tick Relapse Fever, si mal no me equivoco con los nombres. Que de nuevo, tick es pulga en inglés y Bartonella se conoce como cat scratches, pero también la cargan los ácaros. Entonces, ese tipo de enfermedades puede quedar dormida, que estas son las partes interesantes cuando es una infección autoinmune, lo que se llama,
pueden estar dormidas en tu cuerpo hasta que haya algún tipo de trigger. Tal vez mi relación en ese entonces, por actos de estrés y mi trabajo, fue el trigger que hizo que esta enfermedad se desarrollara y aumentara la inflamación natural del cuerpo. El tipo lo que hizo fue que mediante medicamentos, terapia, varias cosas, eliminó los virus, las infecciones, las bacterias y volvió a restaurar mi inflamación corporal, porque prácticamente mi cuerpo estaba atorado en un estado inflamado, siempre. Y claro, cuando te paraba el esteroide, la inflamación simplemente salía, porque nunca, eso es la diferencia entre a veces la medicina alternativa. Ellos te ven más allá. Mientras que Canadá solo quería tomar el síntoma. Ellos quisieron encontrar la razón del síntoma. Ya después de todo eso, y de nuevo, esto fue un proceso de 5 años. O sea, apenas hoy, todavía estoy en medicamento, estoy dejando los medicamentos. 5 años después. 5 años peleando, 5 años gastando tiempo, 5 años donde tuve que dejar de trabajar, donde el dinero faltó, no sabía si podía pagar la hipoteca de la casa. O sea, gracias a Dios, ustedes me ayudaron mucho, pero o sea, igual era como mi responsabilidad, pues. Decir, o sea, tuve como 3 meses, creo que fue que, bueno, tú tuviste que cubrir, pero también reincurrí en gastos para ti, ¿no? Eso da estrés también, de cierta manera. Pero puedo decir que gracias a Dios, bueno, estoy bien, puedo ver. Examinen el mundo, muchachos. O sea, en verdad, tomen un segundo para ver las caras de las personas que quieren. Detállenlas bien. Detallen ese paisaje que tal vez lo ven todos los días y no saben lo bonito que es. Es muy importante porque, te digo, de la noche a la mañana a veces una persona puede perder el ojo. Y no hay que dar por sentado lo que tenemos. Entonces hay que usarlas como si fuera el último día que la tuviéramos. Entonces yo lo dije que cuando fui para Colombia, yo disfruté ese viaje. O sea, yo en verdad capturé con mis ojos lo bonito que es el mundo. Y por eso es que quiero seguir viajando. O sea, ese es el mayor mensaje que yo creo que les puedo decir. Y sé que es difícil. Sé que mentalmente a veces te puedes derrumbar y eso es normal, está bien. Pero no se pueden quedar abajo. Hay que salir adelante. Siempre hay una salida. Y siempre va a tener personas a su alrededor que lo apoyen. Y si no tienen, escríbanme. Yo voy a estar ahí. Yo pasé por esto, lo voy a entender. Entonces aquí estoy. Sí, yo diría que realmente fue un proceso duro, ya para cerrar para toda la familia. No, definitivamente no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Las cosas, pero te hace apreciar muchísimo más la vida. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada así, pero digamos que a través de mi hermano realmente he aprendido a apreciar bastante la importancia. Y primero, para los que no lo tienen, que le preguntan a otra persona, sean muy empáticos, porque no es fácil cargar con algo. O sea, no es fácil decirle a una persona que no tiene brazos, bueno, pero ¿por qué no toca? ¿Me entiendes? Y es como que, o sea, la pregunta es obvia, ¿me entiendes? Es como que yo quisiera, pero no puedo, ¿me entiendes? ¿Y por qué no? ¿Por qué se gasta tanto en esas cosas? Bueno, porque hay un deseo, obviamente, de que tener una vida donde tú te sientas pleno es importante. Pero más allá de eso es que la vida es frágil. O sea, puede ser duradera, puede ser muy buena para muchos con mucha fortaleza, con mucha fortuna, con otros con mucho más lucha, con mucho más otras cosas, digamos, no es tan fácil, hay que salir de abajo, digamos, en nuestro caso fue más o menos así, pero puede ser muy frágil. Entonces, de la noche a la mañana tú crees que tú estás bien y al otro día posiblemente te viene una enfermedad fuerte, puede pasarte un accidente y no lo quieras, o en este caso te puede dar una enfermedad que puede completamente cambiar tu vida si no está tratada de la forma adecuada, pues, o si no tiene cura. Entonces, digamos que mi mensaje en general sería también, cónchale, si tú eres un familiar o una persona cercana a una persona que sufre con una enfermedad de lo que sea, pero o sea, que es una enfermedad de largo plazo o una enfermedad autoinmune, trata realmente de ponerte en los zapatos de esa persona y trata de empatizar mucho más. Si no eres familiar y si no eres un conocido, también igual yo trata de empatizar porque no es fácil y realmente siente y vive el ser agradecido y el ser afortunado porque no todos tienen esa fortuna y los que la tienen luchan para estar donde tú estás, independientemente de las condiciones. Entonces, Exacto. con eso yo diría que, bueno, Brandon, te doy los honores de dar la pregunta de la semana. Sí, yo creo que la pregunta de la semana es, ¿conoces a alguien que está pasando por esta situación? Y más que una pregunta, yo creo que es una recomendación o un reto para ustedes. Coño, abrácenlo o abrácenla y pregúntenle, es que ellos que necesitan de ustedes. Tal vez simplemente estar ahí, como le dije, o sea, mis amigos o solo escribirme, marico, vamos a jugar. Eso me salvó.
O sea, te digo, no sé qué me hubiera pasado de mí en esos dos, porque imagínate, solo casi ciego, depresión, o sea, era complicado. Y en verdad, bueno, si no sé que ellos nos escuchan, ustedes saben quiénes son y les mando un buen abrazo. Y como aquí en la cámara les doy las gracias porque ustedes también son mis héroes, de cierta manera. Y estoy muy agradecido que siguen en mi vida. Bueno, desde mi punto de vista, es una pregunta más interpersonal para las personas que independientemente han sufrido o no han sufrido de una enfermedad, pero ¿cuál de tus sentidos o cuál de tus sentidos aprecias más? ¿Y por qué? Llámese, por lo menos, en mi caso, a mí me gusta la fotografía, aprecio demasiado mi vista porque me gusta ver la belleza a través de mis ojos, que otorga el mundo. Pero para otra persona, por lo menos un músico, posiblemente, yo hasta el sol de hoy siempre pienso en Beethoven, que quedó sordo siendo músico, pues. Sí. Por favor, díganoslo abajo en los comentarios. Nos gustaría realmente escuchar esto y apreciar, y realmente apreciamos y valoramos completamente su comentario y su perspectiva. Y como siempre decimos aquí, rompamos la barrera de este desconocimiento y creemos las conexiones en el futuro, pues. Exacto. Y una película que les quiero dejar también es algo similar, pero que tiene que ver con el oído, es Sound of Metal. Se las recomiendo. Es un caso bastante similar, simplemente el oído y a veces los extremos que se puede hacer una persona para volver a ser lo que llaman a estar en igualdad de condiciones, porque no Ujú. quiero ser normal porque somos normales. Ujú. Entonces yo creo que con eso, Hemos roto el hielo. chao, chao. Chao, muchachos.